Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice la escritura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados morarán allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Volvamos a leer el texto bíblico. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por ¿dónde? Por lugares secos. ¿Y qué está buscando el espíritu inmundo? Reposo. Y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Versículo 25. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados morarán allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser primero. ¿Viene a ser qué? Peor que el primero. Hay mucha enseñanza, hay mucha revelación, hay mucho rema, hay mucho contenido en este texto bíblico. Pero yo quiero comunicarte 2 cosas de este texto bíblico en esta noche. La primera está en la parte inicial, porque la primera parte del texto nos habla de la salida del espíritu inmundo. Pero esa parte la voy a dejar para el final. La salida del espíritu inmundo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y la segunda parte que encuentro en este texto y que quiero comunicarte en esta noche es el retorno del espíritu inmundo. Y quiero empezar por ahí. Diga conmigo: el retorno del espíritu inmundo. Tóquele el hombro al que está al lado suyo y dígale: compañero, compañera, dígale, no cantes victoria, ni caigas en triunfalismo, porque el mal que salió tiene la tendencia a querer retornar. La Biblia nos está enseñando y nos está transmitiendo y nos está comunicando que parte de la dinámica, que parte del modus operandi del mal, es que el mal intentará retornar. Entonces, el primer punto que quiero compartirte en esta noche es el retorno del mal. Diga conmigo: el retorno del mal. Mire al que está al lado suyo y dígale: el retorno del mal. Tóquele el hombro a la persona que está a la derecha, a la izquierda, y dígale: el retorno del mal. Ese es el primer punto en esta noche: el retorno del mal. Y para poderte dar luz acerca de esto, hay 2 cosas que vienen a mi espíritu. Lo primero es que en más de 25 años, recorriendo ciudades, recorriendo naciones, haciendo guerra espiritual, en muchos niveles, algo que he aprendido es que las guerras espirituales más fuertes no son antes de, tampoco son en, sino después de. Dígale eso al que está al lado suyo. Las guerras espirituales más fuertes no son antes de, no son en, sino después de. Ahí están las guerras espirituales más fuertes. Las guerras espirituales más fuertes no son antes del Congreso. Las guerras espirituales más fuertes no son en el Congreso. Las guerras espirituales más fuertes son después del Congreso. ¿Aló? Tóquele nuevamente el hombro a la persona que está al lado suyo. Dígale: las guerras espirituales, las batallas espirituales más fuertes no son antes ni en, sino que son después. Por eso la marca de la unción no se mide antes de ni en, sino después de.
¿Cómo tú mides la marca de la unción de un hombre de Dios? ¿Cómo tú mides la marca de la unción de un ministerio? ¿Cómo tú mides la marca de la unción de un ungido? No cuando el ungido venía, no cuando el ungido llegó, sino cómo quedó todo después de que se fue el ungido. Porque tiene que quedar una marca. ¿Dónde está la gente que va a dejar marcas de gloria, marcas de poder y marcas de unción? Vamos, denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Entonces, las guerras espirituales más fuertes no fueron antes de que empezaras el ministerio, no fueron en el desarrollo del ministerio, fueron después de que desarrollaste esa labor ministerial. ¿Sabía usted que la mayoría de los grandes líderes no cayeron antes de un evento, no cayeron en el evento, sino después del evento? Porque la guerra espiritual más fuerte no es antes ni en, sino después. Lo segundo que encuentro en este texto, cuando el texto nos está hablando del retorno del mal, y que es importante que lo puedas entender, es que lo más complejo no es comenzar, lo más difícil no es arrancar, lo más difícil es perseverar. Y recuerdo tanto un pastor llamado Jaime Durán, de mucha experiencia, de mucha trayectoria en el ministerio. Él era superintendente del Concilio de las Asambleas de Dios en el Distrito Norte, y yo apenas estaba empezando como un joven evangelista. Todavía estoy joven, pero en aquel entonces estaba más joven. Ahora tengo 46 años, en aquel entonces tenía como 20 años en el ministerio, empezando de evangelista. Y cuando él comenzó a ver que Dios me había ungido y que Dios me estaba usando, él me llamó y me dijo: David, siéntate, quiero tomarme un café contigo. Y me dijo: David, tú estás muy joven y tú estás arrancando, y te quiero enseñar algo que te va a bendecir, David Silvestre, me dijo él. Y me dijo: David, lo más importante no es comenzar el ministerio, lo más importante no es traer la unción, lo más importante no es traer el avivamiento, lo más importante es sostenerlo en el tiempo. ¿Aló? Mire a la persona que está al lado suyo y dígale: lo más importante y lo más difícil no es arrancar, lo más difícil es sostenerse en el tiempo y hacer que lo que Dios te ha entregado, que lo que Dios te ha depositado, que lo que Dios te ha confiado pueda permanecer. Y cuando la Biblia nos está hablando del retorno del mal, hace referencia al espíritu inmundo que salió de un hombre, y un espíritu inmundo que tiene la tendencia que dentro de su agenda, dentro de su modus operandi, él retorna. Y cuando el espíritu inmundo encuentra que no entendimos que la guerra espiritual más fuerte no es antes ni en, sino después, cuando el espíritu inmundo encuentra que no entendimos que lo más importante no fue traer la liberación, sino cuidar la liberación, que lo más importante no fue ser restaurado, sino cuidar la restauración, que lo más importante no fue comenzar, sino sostenerse en el tiempo. Y cuando el espíritu inmundo vuelve al lugar de donde fue expulsado y haya que la casa está vacía, que la casa está barrida y la casa está adornada, entonces dice la escritura que el retorno del mal, cuando arriba a un lugar o a una vida que no cuidó el avivamiento, que no cuidó la unción, que no cuidó la restauración, que no cuidó la liberación, que no cuidó la libertad, que no cuidó la guerra espiritual, entonces dice la escritura que el estado postrer será peor. Lea conmigo el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Dice: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados morarán allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Levante su mano derecha en esta noche, por favor, y diga: en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro y profetizo
por la palabra que voy a cuidar el avivamiento, que voy a cuidar la unción, que voy a cuidar el llamado, que voy a cuidar la asignación, que voy a cuidar el depósito, que voy a cuidar la liberación, que voy a cuidar el rompimiento, que voy a cuidar la sanidad, la restauración que Dios trajo sobre mi vida. ¿Cuántos damos ese aplauso bien fuerte al Señor? Vamos, dáselo. Dígale al que está al lado suyo: cuide lo que Dios le ha entregado. Porque el mal que salió, porque el espíritu inmundo que fue expulsado, él va a retornar con el tiempo. ¿Y por qué le estoy predicando de esto? Porque el Espíritu Santo me hablaba y me decía que esta iglesia tiene que cuidar lo que Dios le ha entregado. Porque Dios levantó este ministerio aquí en Pasto y en el departamento de Nariño, porque había una gran necesidad de rompimiento y liberación. Porque hay males que han golpeado el crecimiento del cuerpo de Cristo en este territorio. La inmoralidad ha golpeado el crecimiento en este territorio. La mala administración del crecimiento que Dios ha dado ha golpeado con fuerza el cuerpo de Cristo, el avance de la obra de Dios en este territorio. Y el espíritu inmundo que salió va a tener la tendencia a retornar. Y si nosotros no cuidamos el avivamiento, si nosotros no cuidamos la casa, el mal no solo retornará, sino que retornará con mayor fuerza. Porque cuando el espíritu inmundo ve que la casa está vacía, adornada y barrida, el espíritu inmundo va a querer venir con 7 espíritus peores. Y el estado postrer de ese lugar será peor que el primero. Levante su mano derecha y diga: vamos a cuidar lo que Dios nos ha entregado. Vamos a cuidar la casa que Dios nos ha entregado. Vamos a cuidar todo lo que Dios nos ha confiado. Ahora, cuando nosotros hablamos de Occidente, de la cultura occidental, la cultura occidental se fomenta sobre la estructura de los valores judeo-cristianos. Y sabía que usted en este momento los valores judeo-cristianos están siendo perseguidos y atacados a nivel mundial. Colombia no es la excepción. Los valores judeo-cristianos están siendo amenazados en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos. La cultura occidental, todo lo que es la cultura occidental, históricamente se fundamentó sobre los valores judeo-cristianos. Y gracias a esos valores judeo-cristianos vino mucha prosperidad. La cultura occidental es una cultura que tiene uno de los dones más importantes que Dios le entregó al ser humano, que se llama la libertad. Mire al que está al lado suyo y dígale: la libertad que le ha costado tanto, usted no la puede vender ni la puede comprometer, porque en Cristo Jesús fuimos llamados a libertad. ¿Cuánto dar un aplauso al Señor por eso? Y esos valores judeocristianos que han sido el fundamento de la cultura occidental de los países occidentales, ¿qué ha pasado? Estamos viendo en este tiempo que los demonios, los espíritus inmundos, los dioses paganos, que gracias al poder de los valores del reino de los cielos fueron expulsados, fueron removidos y fueron sacados, desarraigados de los países que pertenecen a la cultura occidental, están retornando. Los dioses paganos, los demonios, los espíritus territoriales, los espíritus inmundos están retornando con fuerza. ¿Por qué? Y por eso en este momento hay un ataque sistemático a nivel global contra los valores judeocristianos. ¿Por qué? Porque el mal sabe que mientras estén los valores de fe judeocristianos, el mal no podrá retornar. Porque esos valores cuidan, protegen y están allí habitando espiritualmente e impiden que el mal retorne con fuerza. Pero cuando los valores son quitados, cuando son removidos, cuando son desplazados de esta generación, los valores judeocristianos, entonces el espíritu inmundo retornará. Pero no retornará solo, sino que volverá con 7 espíritus peores.
¿Sabe que eso es lo que el diablo quiere hacer en Colombia? El diablo quiere que el espíritu inmundo que fue expulsado de Colombia vuelva con 7 espíritus peores. El diablo quiere que los espíritus inmundos que fueron expulsados en toda Latinoamérica a través de grandes ministerios, hombres de Dios, movimientos sobrenaturales del espíritu, que literalmente limpiaron los aires, los grandes avivamientos de Argentina, los grandes avivamientos en Brasil, los grandes avivamientos en Colombia. La gloria de Dios removió las tinieblas y los valores de Dios se cimentaron y se establecieron. Pero en medio de esta generación, los valores judeocristianos están siendo amenazados, están siendo desplazados. Los quieren sacar de los países, los quieren sacar de las naciones, de las universidades, de las escuelas. Los quieren sacar del gobierno, los quieren sacar de las leyes. Pero todo eso hace parte de un plan de las tinieblas, porque lo que están buscando es que el espíritu inmundo vuelva, pero que vuelva con 7 peores, para que el estado postrer de esa casa sea más peor que el primero. Ahora, cuando hablamos de la cultura occidental, diga conmigo, hay 3 espíritus inmundos que están retornando con fuerza en medio de esta generación. El primer espíritu inmundo se llama Molot. ¿Cómo se llama? Molot. Y Molot es un espíritu inmundo que pedía en la antigüedad, este dios pagano pedía que le dieran niños extraídos del vientre como sacrificio. O sea que detrás del movimiento abortista a nivel global en este momento está el retorno del espíritu inmundo de Molot. Está el retorno de 7 espíritus inmundos que vienen acompañando a Molot y se quieren afianzar sobre esta generación. Levanta tus manos en el nombre del Señor Jesucristo, porque declaro que esta generación de jóvenes de Vida Abundante Internacional no darán como ofrenda niños extraídos del vientre a Molot, sino que todo lo contrario, Dios levanta una generación de jóvenes que van a dar a luz niños y niñas que van a ser de bendición para esta ciudad, para esta tierra, para esta nación y para las naciones de la tierra. Denle ese aplauso bien fuerte. Diga conmigo, Molot. El segundo se llama Baal. ¿Sabe qué significa Baal? Señor, el usurpador. Él es un usurpador. Y el espíritu de Baal es el que quiere sacar a Dios de la constitución política de Colombia. El espíritu de Baal es el que quiere sacar a Dios de la presidencia de la República. El espíritu de Baal es el que quiere sacar a Dios del Congreso de la República. El espíritu de Baal es el que quiere sacar a Dios de las altas cortes. Es el espíritu de Baal el que va a querer sacar de esa declaración de las Fuerzas Armadas de Colombia que dice Dios y patria, y van a querer quitar la palabra Dios y que solo quede la palabra patria. El espíritu de Baal es el que quiere sacar a Dios de las universidades, de los colegios. El espíritu de Baal es el que quiere sacar a Dios en medio de una generación. El espíritu de Baal es el que quiere levantar una generación de jóvenes que olviden al Dios de Israel. El espíritu de Baal es el que, si aún nos descuidamos, va a intentar sacar a Jesucristo de las mismas iglesias cristianas. Porque diga conmigo, iglesias cristianas sin Jesucristo ya no son iglesias cristianas, son cualquier otra cosa menos iglesias cristianas. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el centro de esta casa y de este ministerio? Vamos, dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Dáselo, dáselo. Y el tercer espíritu, el tercer dios pagano, el tercer espíritu inmundo que está retornando con fuerza, y ellos no van a retornar solos. Van a retornar con 7 peores. Porque ellos están viendo que la casa está vacía, que la casa está barrida y la casa está adornada. Y el tercer espíritu se llama Astarot. Diga conmigo, Astarot.
¿Sabe qué significa Astarot? Depravación sexual. Esta es una generación hipersexualizada. Esta es una generación que ha cosificado la sexualidad, que ha genitalizado y sexualizado el marketing. En otras palabras, lo que no tenga sexo no vende. Pero todo lo que tenga sexo, todo lo que tenga perversión sexual, todo lo que tenga promiscuidad, es lo que más vende en medio de esta generación. Esta es una generación que la dopamina literalmente la tiene descontrolada, y por eso estamos viendo una hipersexualización. Pero hay algo interesante cuando uno estudia a Astarot, Astarte, y uno encuentra que Astarte en sus templos sagrados quería que le dieran como ofrenda ritos especiales en los cuales Astarte pedía que los hombres se convirtieran en mujeres y las mujeres se convirtieran en hombres. Astarte pedía que en el mes de julio salieran a marchar los hombres vestidos de mujeres y las mujeres vestidas de hombres por las calles. Astarte fomentaba la promiscuidad sexual. ¿Y sabe cuál era la marca, el eslogan que usaba Astarte como símbolo de reconocimiento y de identificación? El arco iris. Porque Astarte es una usurpadora. Y por eso vemos en medio de esta generación el crecimiento de la ideología de género. Por eso vemos la familia amenazada. Por eso vemos en medio de esta generación una seria crisis de identidad sexual. Porque este espíritu inmundo quiere convencer a esta generación que la sexualidad no es biológica ni genética, sino que la sexualidad es un tema de elección y de inclinación emocional y psicológica. Levante sus manos y diga conmigo: varón y hembra, Dios lo creó. Y el diseño que Dios estableció para la familia es que la familia esté consolidada y constituida por un hombre y una mujer. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Vamos, dáselo. Dele ese aplauso, déselo. Mire al que está al lado suyo y dígale: no cantes victoria, no caigas en un triunfalismo, porque la escritura nos enseña y nos revela que en algún momento, que en algún punto el mal intentará retornar. Y si el mal retorna y encuentra que la casa está vacía, que la casa está barrida y la casa está adornada, entonces el mal no retornará solo, sino que retornará con mayor fuerza y volverá con 7 peores, y el estado postrer de ese hombre será peor que el primero. Levante sus manos en el nombre del Señor Jesucristo y diga conmigo: en mi caso, en mi vida, en mi casa, en mi familia, el mal no podrá retornar, no podrá entrar, y esos 7 peores espíritus nunca tocarán mi vida ni mi morada. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor si lo cree. Vamos, dáselo. Dáselo con fuerza. El mal intentará retornar, y si él retorna y entra y se posiciona y viene con 7 peores, pues el estado postrer de la persona va a ser peor. Un ejemplo muy sencillo: si la persona luchaba con el cigarrillo y el Señor lo liberó y le sacó el espíritu inmundo, y el espíritu inmundo se fue, eso va a intentar retornar. Y si el mal retorna y encuentra que la casa está vacía, que la casa está adornada y barrida, entonces el mal no va a retornar solo, sino que el mal va a retornar con 7 peores. No volverá solo con cigarrillo, volverá con marihuana, volverá con perico, volverá con éxtasis, volverá con creepy, volverá con tusi. Dígale: compañero, son 7 peores con los que el mal va a volver. No, pero es que yo solo tenía esta cuestioncita y se fue.
Pues el mal va a intentar retornar con 7 peores. Y va a querer que el estado postrer de esa persona, de esa vida, de esa familia, sea peor que el primero. Ahora, lo segundo que encuentro en el texto está en el versículo 24. Dice el versículo 24: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Diga conmigo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Entonces, lo segundo que encuentro en el texto es la salida del espíritu inmundo. ¿Qué encuentro? La salida del espíritu inmundo. Y cuando nosotros hablamos de la salida del espíritu inmundo, tenemos que hablar de 3 cosas. Número 1, tenemos que hablar de la llegada del evangelio del Señor Jesucristo a nuestra vida. Porque no hay nada más liberador en la vida del hombre que la llegada del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, dígale al que está al lado suyo: la liberación en su vida comienza cuando Cristo llega. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte? Cuando Cristo llega, allí comienza el evangelio. Segundo, la salida del espíritu inmundo se da también a través de una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo desarrolla la capacidad sobrenatural de convertirse en un instrumento de rompimiento y liberación. Por una sencilla razón: porque la Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Porque es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Porque es la unción del Espíritu Santo en nosotros la que deshace las obras de las tinieblas. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, va a desarrollar la capacidad de expulsar los espíritus inmundos. Levante su mano en el nombre del Señor Jesucristo, porque hoy declaro por la palabra que tú tienes la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te da la capacidad de echar fuera espíritus inmundos y liberar muchas personas. Vamos, denle ese aplauso al Señor, dáselo con fuerza. Y diga conmigo: y número 3, la expulsión del espíritu inmundo. Aquí la Biblia nos está colocando como referencia a un hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Pero resulta que así como Dios puede sacar un espíritu inmundo de una persona, Dios también puede sacar un espíritu inmundo de una familia. Dios también puede sacar el espíritu inmundo de una generación. Dios también puede sacar los espíritus inmundos de una cultura. Dios puede sacar los espíritus inmundos de un grupo social, de una comunidad. Dios puede sacar los espíritus inmundos de un territorio. Dios puede sacar los espíritus inmundos de una nación, de un continente, de una era global. Entonces aquí viene el código. ¿Cuántos están listos para el código? Diga conmigo: los espíritus inmundos salen cuando arriba el evangelio del Señor Jesucristo, cuando se levanta una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero los espíritus inmundos también comienzan a salir de las personas cuando llega un avivamiento. ¿Un qué? Vamos, diga conmigo: un. Y aquí viene el código. Toquen el hombro al que está al lado suyo y dígale: hey, escucha esta palabra. ¿Cuántos están listos para el código, para la llave espiritual, para el principio espiritual? Escucha esto. Los dones ungidos liberan personas, pero los avivamientos liberan territorios. Vuelvo a repetir eso. Los dones ungidos liberan personas, pero los avivamientos, se lo voy a decir de una manera pedagógica. Para hablar de liberación, voy a usar el término exorcismo como un elemento pedagógico. Después le explico eso. Los dones ungidos liberan personas, pero los avivamientos cargan tanto voltaje y tanta unción del Espíritu Santo que tienen el poder de provocar un exorcismo a nivel territorial, a nivel generacional, a nivel histórico y a nivel
nacional. ¿Aló? Levante su mano derecha, por favor, y diga: así como Dios me ha usado para liberar personas, Dios me va a usar para liberar territorios. Así como Dios me ha usado para liberar personas, Dios me va a usar para liberar generaciones. Así como Dios me ha usado para liberar personas, Dios me va a usar para liberar familias. Así como Dios me ha usado para liberar personas, Él me va a usar para provocar una gran liberación y un gran rompimiento en un barrio, en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad, en un territorio y en las naciones donde Él me lleve. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte al Señor. Dáselo. Levante sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque necesitamos que se levante una generación con un hambre de avivamiento. Que se levante una generación con una sed profunda y poderosa de un avivamiento. Los avivamientos son impresionantes. Yo podría hablarte de muchas maneras de lo que son los avivamientos, pero hay dos cosas que me gustan de los avivamientos. Los avivamientos son como los tsunamis, pero no son tsunamis naturales, son tsunamis del Espíritu. Tóquele el hombro al que está al lado suyo y dígale: los avivamientos no son una llovizna del Espíritu. Los avivamientos no son un aguacerito del Espíritu. Dígale: los avivamientos son tsunamis del Espíritu. ¿Son tsunamis de qué? Del Espíritu. ¿Cuántos quieren un tsunami del Espíritu? 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 Los tsunamis se producen en las profundidades del mar. Cuando las capas tectónicas se mueven, golpean con una fuerza impresionante el agua. Dicen los científicos que equivale a la fuerza de más de 100 bombas atómicas. Una explosión, una fuerza descomunal golpea las aguas en las profundidades del mar. Y todo lo que hay en las profundidades del mar es arrastrado por esa fuerza. Y cuando la fuerza llega a la superficie terrestre, levanta unas olas gigantescas. Y esas olas cargan tanta energía y tanta fuerza que cuando llegan a la playa, todo lo que hay en la playa lo arrastran, se lo llevan por delante. Pero no solo eso, sino que los tsunamis toman cosas que están en las profundidades del mar y las sacan a superficie terrestre. Así son los tsunamis del Espíritu. Los tsunamis del Espíritu cargan mucho poder. Los tsunamis del Espíritu cargan mucha fuerza. Los tsunamis del Espíritu cargan mucha energía sobrenatural del poder de Dios. Pero en este caso los tsunamis no vienen de las profundidades del mar. Los tsunamis ocurren en la eternidad. Los tsunamis son celestiales, son divinos. Los tsunamis son acontecimientos de la eternidad. Los tsunamis del Espíritu son acontecimientos celestiales. Entonces haga de cuenta que en el cielo ocurre un tsunami y entonces se descarga del cielo esa fuerza gloriosa del Espíritu. Y esa fuerza gloriosa del Espíritu viene a la tierra y todo lo que encuentra a su paso lo remueve y se lo lleva por delante. Pero los tsunamis del Espíritu tienen una particularidad: cosas que estaban en el cielo y en la eternidad, que no se habían manifestado sobre una persona, sobre un territorio, sobre una nación y sobre una generación, se van a comenzar a manifestar de una manera gloriosa. O sea, que cuando llega un tsunami del Espíritu, produce un avivamiento, y los avivamientos van a hacer que lo nuevo de Dios se mueva sobre tu vida. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Dáselo. Vamos, colócate en pie en este momento y levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. ¿Sabe que yo comencé en medio de un tsunami del Espíritu Santo que cayó en Cali, Colombia, hace muchos años? Hace muchos años vino a Cali, Colombia, un avivamiento impresionante. Y en medio de ese avivamiento, en medio de ese tsunami del Espíritu que ocurrió en Cali, allí yo me encontraba.
Entonces yo fui bendecido y fui catapultado gracias a ese movimiento del Espíritu Santo que había llegado sobre Cali. Y lo único que yo hice fue meterme en ese oleaje del Espíritu, y allí el Espíritu Santo me levantó de una manera poderosa y preciosa. Levante sus manos al cielo en el nombre del Señor Jesucristo y diga conmigo: necesitamos no solo cuidar la liberación, porque el mal retornará, y se encuentra la casa vacía, barriga y adornada. El mal retornará con 7 espíritus peores. Pero cuando el mal retorne a mi vida, cuando el mal retorne a mi casa, no encontrará la casa vacía, no encontrará la casa adornada, no encontrará la casa barrida, sino que encontrará la casa llena de la gloria de Dios. Vamos, dale ese aplauso. Encontrará la casa llena de la ¿qué? ¿Llena de la qué? ¿Llena de la qué? ¿Llena de la qué? Y el que vino por un camino tendrá que salir por 7 derrotados, porque encontrará la casa llena de palabra, llena de unción, llena de santidad, llena de consagración, porque encontrará la casa llena de las promesas de Dios. Y si el mal retorna, no tendrá cabida en tu vida. Levanta tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hoy entendemos que el espíritu inmundo sale a través de 3 cosas: a través del arribo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de una iglesia llena del Espíritu Santo, pero también a través de un avivamiento. No hay nada más liberador sobre la tierra que un avivamiento. Los avivamientos no solo liberan personas, los avivamientos liberan familias, los avivamientos liberan generaciones, liberan una cultura, los avivamientos liberan un territorio, los avivamientos liberan naciones. ¿Sabe qué necesita Pasto? Un avivamiento. ¿Sabe qué necesita el departamento de Nariño? Un avivamiento. ¿Sabe de qué urge Colombia en estos momentos? De un avivamiento. ¿Y sabe usted cuál es la marca? ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es el factor diferencial de un avivamiento? Se llama transformación. Porque los avivamientos transforman. Porque los avivamientos son transformadores. Sí, los avivamientos traen fervor. Sí, los avivamientos traen crecimiento numérico. Pero la marca de un avivamiento se llama vidas transformadas. Porque los avivamientos transforman. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque necesitamos un avivamiento. Los avivamientos son laboratorios productores de ungidos. Los avivamientos levantan generaciones de ministerios ungidos. Hoy en día se está levantando mucho ministerio, con muchas habilidades humanas, con muchas destrezas emocionales y psicológicas, con muchas capacidades naturales. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo quiere levantar una nueva camada de ungidos en Colombia. Quiere sacar una camada de ministerios ungidos en Colombia, de ministerios que operen en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, de ministerios que se atrevan a creer que el testimonio del Espíritu Santo implica comprobación. Porque si no desarrollamos la capacidad de comprobar lo que predicamos, el testimonio carece de contundencia. Y solo la gente ungida por el Espíritu Santo, solo la gente que está llena del poder del Espíritu Santo, son personas que van a demostrar que el poder de Dios es real, que esto no es una fábula, que esto no es una teoría, que es real y está vigente en estos tiempos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, levanta tus manos en el nombre del Señor. Pastor Chamorro, Dios, pastora, Dios no nos levantó en este tiempo
para levantar una generación de jóvenes cristianos gomelos aquí en Pasto. Ahí no va a pasar nada. Ahí no va a pasar nada. Se necesita una generación de ungidos, una camada de ungidos que va a ser producida por el movimiento del Espíritu Santo y por el despertar de un avivamiento sobrenatural del Espíritu Santo. Esta iglesia Dios la levantó para traer liberación, para traer rompimiento, para traer restauración y para ser un faro de esperanza en medio de esta generación y en medio de esta sociedad de Pasto.